Yo, what's up, my friends? El día de hoy les contaré cómo es que fue el primer evento de Mafuyu Asahina en Colorful Stage, el cual se llama Imprisoned Marionette, o en español, La Marioneta Encarcelada, donde por primera vez empezamos a indagar un poco más en la personalidad tan interesante de Mafuyu. Así que ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Kanade Yoizaki terminaba la demo de su siguiente canción. De pronto, el peso de la promesa tan inmensa que le hizo a Mafuyu Asahina cae sobre sus hombros. Pues a pesar de que este nuevo demo parece ser una muy buena mezcla musical, Kanade sigue dudando de sí misma, pues no siente que esta nueva canción logre salvar a Mafuyu. La hora 25 llega, y como siempre, todas se conectan en Nightcore. Amiya, como siempre, saluda más que energética a todas. Y al escucharla, Ena queda fastidiada por todo el escándalo que está haciendo, pues quedó bastante cansada después de desvelarse toda la noche para terminar sus dibujos. Y sin más le pregunta a Amiya de dónde rayos es que saca toda esa energía, pues ambas se estuvieron desvelando juntas, llamándola también una loca de la estamina. Amiya solo toma las palabras de Ena como un cumplido, pues para mantenerse siempre tan bonita como se ve, en efecto se necesita muchísima energía. Kei, escuchándolas a ambas, pregunta por Yuki, pero ninguna sabe dónde es que está, por lo cual todas comienzan a preocuparse por ella. Kei, ahora bastante seria, pregunta en la llamada a Yuki si es que está presente. Yuki, tan seria como siempre, responde que sí. Escuchándola hablar, Ena se molesta, pues aun cuando las escuchó preocuparse, no les dijo ni una sola palabra. Y Yuki, sin darle más importancia, solo le promete avisarles la siguiente vez. Amiya nota la tensión entre ambas, así que para calmar un poco la situación, las apresura a escuchar el nuevo demo de Kei. Y después de escuchar tremenda obra musical, Ena como siempre elogia a Kei por tan asombrosa canción. Y Amiya ya tiene su mente trabajando al máximo, con toda clase de ideas para agregar en el video musical. Kei agradece sus cumplidos, pero la opinión que más le interesa es la de Yuki. Así que le pregunta directamente qué le pareció esta nueva canción. Yuki, algo confundida, no logra entender la pregunta del todo, por lo cual Kei reformula y le pregunta de nuevo cómo es que esta nueva canción la hizo sentir. Yuki, tan seria como siempre y sin expresión alguna en su rostro, solo comenta que esta canción fue muy estilo Kanade. Al escuchar esto, Ena por supuesto que no acepta esta respuesta tan ambigua y le pregunta directamente a Yuki si cree que la canción fue buena o mala, si le gustó o la odió, y Yuki, algo desinteresada, solo le dice que no la odió. Amiya entonces le pregunta si sí le gustó, pero Yuki le dice que tampoco le gustó. Ena ahora comienza a molestarse por escuchar esta clase de respuestas en Yuki, y en ese mismo instante Yuki comenta que si algo te gusta, simplemente lo sabrías, ¿no? Y ella no sintió para nada que le gustara esta nueva canción. Kanade, por supuesto, entristece al escucharla. Ena, sabiendo que Kanade pudo haber entristecido, le reprocha a Yuki que su comentario no fue nada amable para Kei. Yuki se defiende diciendo que simplemente respondió a la pregunta de manera honesta. Amiya de nuevo nota la tensión entre ambas y las tranquiliza un poco. Además, Kei también tranquiliza a Ena, pues no tiene problema alguno con las palabras de Yuki, agradeciéndole por defenderla, y agradeciendo también a Yuki por decirle la verdad. En este punto de la historia, conocer sus nombres reales aún es bastante nuevo para todas, y por esto siguen usando sus nombres de usuario cada que se conectan en Nightcore. Mafuyu como Yuki, Mizuki como Amiya, Kanade como Kei y Ena
Bueno, a Ena le siguen diciendo Ena, pues su nombre de usuario es Enanan. Sin más, Yuki se va a descansar, desconectándose de Nightcore. おやすみ。 Y en ese mismo instante, Ena no puede evitar decir que tratar con Yuki es bastante agotador. あれの相手してるとほんと疲れるんだけど。 Hamia bromea con ella, apodándola como la temible chica de las selfies. Pues en el mismo momento que Yuki se desconectó, así sin más comenzó a soltar comentarios sobre ella. 陰険自撮り女。 A Ena por supuesto que no le gustó este apodo, pues suena como si fuera algún tipo de monstruo. いや、どう考えても妖怪でしょそれ。 Además, comenta que ya sabe que no es culpa de Yuki ser como es, pero eso no significa que Ena sepa cómo hablar o comportarse con ella. Y aunque de alguna manera entiende la situación de Yuki, siente que hablar con ella es como si hablaras con un robot sin emociones. 話しても全然響かないっていうか。 Y aquí se dan cuenta que ni Amiya ni Kei entienden verdaderamente qué es lo que sucede en la mente de Yuki, o cómo es que se siente cuando hablan con ella. Pero lo que sí saben es que ahora es mucho más honesta con todas ellas. Kanade por supuesto desea conocer más a Yuki, pues si no lo hace, entonces nunca podrá componer una canción que logre salvarla. ユキを救う曲は。 Al siguiente día, y perdida en sus pensamientos, Kanade aún no tiene ni la más mínima idea de cómo hacer una canción que salve a Mafuyu, pero aún así lo intentará, pues componer esa canción es el único motivo que también le da fuerza a la mismísima Kanade para seguir adelante y nunca rendirse. De pronto suena el timbre de su casa, sacándola de sus pensamientos. Y Kanade Yoizaki recuerda que justo hoy es día de limpieza, así que baja a la cocina, abre la puerta y recibe en su casa a la mismísima Honami Mochizuki. 今日はお掃除でしたよね。 Así es, Honami, la baterista de Leonid, trabaja en casa de Kanade como ayudante de limpieza y del hogar. ¿A que esa no te la esperabas, eh? Pues resulta que Honami es una persona sumamente ordenada y le gusta tanto la limpieza que incluso es miembro del comité de limpieza en la Academia Miyamazusaka. Y como ya te habrás dado cuenta, usa su tiempo libre para que le paguen por limpiar y ayudar en casa de la mismísima Kanade Yoizaki. Después de saludarse, Honami Mochizuki pone manos a la obra. Además deja preparando un delicioso té para beberlo junto a Kanade cuando termine sus tareas domésticas. お茶を入れたら声をかけますね。 Kanade regresa a trabajar en su música, recordando cómo su abuela fue quien le sugirió contratar un ama de casa mientras viva sola. Además, agradece con todo su corazón que Honami tenga un sazón delicioso. Al terminar la limpieza, ambas se sientan a beber el té tan delicioso que preparó Honami, y viendo una sonrisa en el rostro de Kanade por verla que de verdad está disfrutando aquel té, Honami le comenta lo tranquila que se siente ahora por verla sonreír. Pues cuando llegó se veía bastante triste. 笑った顔が見られてよかったです。 Kanade le agradece a Honami por la muy buena persona que es, pues además de la limpieza, siempre parece preocuparse mucho por el bienestar de Kanade. 私のことも気にかけてくれて。 Honami se sonroja por escucharla, pero sin más comenta que le gusta mucho ayudar a las personas, pues ver feliz a alguien después de haberla ayudado también la hace feliz a sí misma, aunque a veces esto haga parecer que es algo entrometida. Escuchando estas palabras, Kanade sin dudar le pide un consejo. 少し聞いてもらってもいい？はい、何ですか？ Y comienza a contarle cómo es que ella misma está tratando de ayudar a alguien, pero a veces no tiene ni idea de qué hacer. Honami solo puede decir que es importante escuchar a las personas, pues cada persona necesita ser ayudada de manera diferente, a lo cual Kanade le pide consejo, pues qué tal si esa persona a la que quieres ayudar no entiende cómo quiere ser ayudada, y Honami solo le responde que entonces debería escuchar aún con más atención, para así lograr conocer más a dicha persona, pues a veces ya estás ayudando a alguien solo con entender sus sentimientos. Y para ese tipo de personas, el solo tener a alguien cerca es una luz brillante en sus vidas. 誰かに寄り添ってもらえることって
Kanade queda pensativa y en su mente se repiten las palabras conocer más a la persona. Y al verla tan decidida, Honami la detiene al instante, pues a veces hay personas a las que no les gusta para nada que indagues en cosas personales. Ahora algo avergonzada, Honami se disculpa, pues parece que al final no pudo darle ningún buen consejo. あんまりいいアドバイスができなくて。 Pero Kanade Yoisaki está más que contenta con toda esta plática. もっとたくさん知ってみようと思う。 Antes de marcharse, Honami pregunta a Kanade si acaso le gustan las marionetas de muñecas, pues justo ahora hay una exhibición cerca de ahí, y aunque un amigo le regaló las entradas para asistir, justo estará ocupada por esos días, mencionando además que la galería donde está la exposición está muy cerca del hospital que Kanade visita frecuentemente, y tal vez en esa exposición de alguna forma también puede inspirarse para su música, justo como se ha inspirado de pinturas anteriormente. 人形も参考になるんじゃないかと。 Kanade, más que feliz, acepta los boletos. Aunque esta es la primera vez que vemos a Honami en casa de Kanade, podemos suponer que ya lleva bastante tiempo trabajando con ella, pues además de tener la confianza suficiente para pedir consejos y beber el té juntas, Honami ya sabe que Kanade frecuenta un hospital para visitar a su padre, y también sabe que Kanade ha utilizado pinturas para inspirarse en su música. Y por esto mismo, Kanade Yoisaki fue la primera persona en quien pensó Honami para regalarle estos boletos. Al día siguiente, y ya conectadas en Night Court, Ena y Yuki muestran a Kei su parte del proyecto. Y claro que ambas hicieron un excelente trabajo, pero justo ahora Kanade presta mucha más atención a las letras de Yuki. ユキは進捗どう？ Pues aunque son muy buenas, Kanade no logra descifrar nada de sus sentimientos. Y si de verdad desea conocer qué hay en el corazón de Yuki, necesitará acercarse aún más a ella. この歌詞だとわからない。 Cansadas del arduo trabajo por la noche, se disponen a tomar un breve descanso. Amia comenta que la tensión que tiene en sus hombros se ha vuelto mucho más recurrente. Y Ena, aprovechándose del comentario, bromea diciendo que seguro es porque no hace nada de ejercicio. Amia se defiende diciendo que sí asiste a sus clases de gimnasio. El problema es que al ser una estudiante de distancia, prácticamente nunca asiste. Pero aún así está más que segura de hacer mucho más ejercicio que Kei. でもケイよりは運動してるから。 Ena solo le reprocha diciendo que ese no es un buen argumento. Y Amia, ahora consciente de que prácticamente no sale de casa por estar viendo shows de moda o anime, les comenta a todas que de verdad le gustaría salir a algún lugar interesante. なんか面白いことあったら外行くんだけどな。 En este instante, Kanade recuerda los boletos que le regaló Honami y sin más se los ofrece a Amia, pues Kei aún duda en si asistir o no, y al escuchar que Amia está más que motivada en salir, le pareció buena idea ofrecérselos. Amia por supuesto que acepta y comenta que los vestidos que usan aquellas muñecas en esas exhibiciones tienen un estilo vintage que le encanta. Kei le comenta que además de las vintage, debería haber mucho más tipos de vestidos y marionetas, 他にもいろんな人形が見られるみたい。 haciendo que Amia estalle de emoción por querer ir, motivándolas a todas para ir juntas. Ena simplemente duda que le hayan regalado 4 boletos a Kanade, y Kanade confirma, pues solo le dieron 2 tickets, pero cada uno da acceso a 2 personas. 1枚で2人まで入れるみたい。 Amia sin más cierra el plan. Las 4 irán a la exhibición de muñecas. Ena se niega al instante, pues ella no está interesada en muñecas ni en marionetas. 別に人形なんて興味ないし。 Pero Amia, dispuesta a llevarla con ella, la motiva diciendo que no es común tener una oportunidad para salir con la mismísima Kei. Además, en esta exhibición podría inspirarse para sus futuras ilustraciones. Con todo esto, el interés de Ena por ir cambia por completo. Y sin perder más tiempo, Amia también le pregunta a Mafuyu si acepta ir con todas, contándole el mismo pretexto de la inspiración. Pero además, puede que esta salida termine siendo más que divertida. En ese mismo instante, Kei recuerda el consejo que le dio Honami, y decidida en conocer aún más los sentimientos de Yuki, también la invita directamente para asistir a la exhibición. Yuki, a pesar de no estar interesada en nada, acepta acompañarlas. どっちでもいい。
Ahora todas confirmando su asistencia, Amiya cierra el plan para el sábado a mediodía. 次の土曜はどうかな。 Kanade queda más que motivada en lograr conocer aún mejor a Yuki. もっとユキのことを知るきっかけになったら。 El día de su salida por fin llega, y Mafuyu Asahina se despide de su madre, comentando que después de la escuela saldrá con unas amigas. Pero su madre, tan controladora como es, la comienza a invadir con todo tipo de preguntas. Mafuyu las responde todas alegremente. いろんな種類の人形が見られるみたい。 Pero justo cuando su madre se entera que irá a una exhibición de muñecas, le dice que no debería estar perdiendo el tiempo, y le parecería mejor que asista a lugares más académicamente enriquecedores, como tal vez una exposición de arte. Mafuyu, intentando obtener el permiso de su madre, le dice que ambas pudieran ir a una galería de pintura cualquier otro día. 絵は今度一緒に見に行こう。 Su madre, aunque aún en desacuerdo, acepta, dejándola ir por fin. Mafuyu, perdida en sus pensamientos, se dice a sí misma que no importa cuál sea la exhibición que vea, al final nunca siente nada. どうせ何も感じないんだから。 Kanade Yoizaki llega al punto de reunión, encontrándose con Mafuyu. Ambas se saludan de manera breve, y al ver que aún no llegan las demás, se quedan en silencio. Kanade claramente no sabe qué decir, y Mafuyu claramente no quiere decir nada. En cualquier otra situación, este silencio no hubiera sido problema alguno para Kanade, pero ahora que desea conocer mucho más a Mafuyu, de verdad se está esforzando al máximo por sacar aunque sea una pequeña charla con ella, para así lograr conocerla un poquito más. Antes de que el silencio se vuelva incómodo, Mizuki Akiyama llega corriendo junto a ellas. Ena Shinonome llega corriendo detrás, pidiéndole a Mizuki que no se vaya tan deprisa así tan de repente, y sin darle más importancia, todas se dirigen a la exhibición de muñecas. 何はともあれ、みんなで人形店にレッツゴー。 Al llegar, Ena queda impresionada con el tamaño tan grande de la exposición, pues es mucho más grande de lo que se había imaginado. かなり広いじゃん。 Por otro lado, Mizuki está fascinada por ver a todas aquellas muñecas tan bonitas que hay, pues incluso hay algunas con orejitas furras. Kanade también está asombrada con ver aquellas muñecas, pues pareciera que cada una tiene su propio mundo. 生きてる世界まで見えてくるみたい。 De pronto, Kanade nota un ligero cambio en el rostro de Mafuyu. Tal vez fue un cambio diminuto, pero lo vio. Ena comenta que el rostro de Mafuyu se ve exactamente igual que siempre. いつもと変わらない気がするけど。 Y sin perder más tiempo, todas siguen disfrutando de la exposición, dejando a Kanade más que intrigada en saber qué fue lo que hizo a Mafuyu cambiar de expresión, motivándose aún más en entender los sentimientos y la mente de Mafuyu, aunque aún no tenga ni idea de cómo hacerlo. どうすればいいんだろう。 Ena y Mizuki comentan lo increíblemente realistas que se ven aquellas muñecas. Kanade, aprovechando la situación, le pregunta a Mafuyu si es que hay algo en toda la exposición que le llame la atención, pero Mafuyu lo niega, y sin más decide retirarse para usar el sanitario. Caminando sola, Mafuyu nota que hay muñecas en prácticamente todas partes, pero mientras más avanza, observa que las muñecas de la sala donde se encuentra tienen algo diferente, pues todas estas parecen estar atadas a unas pequeñas cuerdas, descubriendo así que aquellas no solo son muñecas, estas son marionetas. Mirando a su alrededor, la mirada de Mafuyu queda más que atrapada con una de ellas, una marioneta que está encerrada en una jaula, y mientras más la veía, de pronto, aquella muñeca pronuncia las palabras "Eres una chica tan buena", dejando a Mafuyu con un sentimiento de completo desagrado y enfermizo. Notando que Mafuyu ya se ha tardado bastante tiempo, Kanade decide ir a buscarla, encontrando a Mafuyu con el rostro más expresivo y lleno de disgusto que jamás haya visto. 真冬。 Escuchar a una muñeca hablar habría aterrorizado a cualquiera, pero te aseguro que este no es el caso, pues como Mafuyu no siente nada, este tipo de cosas paranormales no le asustan ni le incomodan. Y cuando quedó hipnotizada por aquella muñeca, en lugar de asustarse, la hizo sentir enferma y mareada.
Kanade pregunta si se siente bien, pues su rostro está completamente pálido, pero Mafuyu solo puede tartamudear, diciendo que aquella marioneta la hace sentirse enferma. Ena y Mizuki llegan al lugar, y por supuesto que también notan el rostro tan pálido de Mafuyu, quedando ambas en completo shock por verla en ese estado. Después de descansar un poco, Mafuyu les comenta que ya se siente mejor. もう大丈夫。 Kanade, aún completamente decidida en lograr su meta, le pregunta qué fue lo que esa muñeca le hizo sentir. Y aunque Mafuyu tampoco sabe exactamente lo que sucedió, está segura de que al ver a esa marioneta se comenzó a sentir enferma. 気持ち悪くて。 Mizuki, viendo la seriedad e intensidad con que Kanade ha estado preguntando cosas a Mafuyu, le pide que se calme un poco, pues en el estado en que está Mafuyu, hacer ese tipo de preguntas queda fuera de lugar. その話はまた今度にしようよ。 Kanade siente que está muy cerca de conocer un poco más el verdadero corazón de Mafuyu, pero viendo su rostro pálido y decaído, decide detener sus preguntas. Mafuyu, cansada de la situación, decide regresar a su casa en ese mismo momento, marchándose de ahí ella sola. Ahora en su habitación, Kanade está más que confundida, pues aunque por fin vio una verdadera emoción en el rostro de Mafuyu, aún así no logró entenderla ni siquiera un poco más. Sin saber qué hacer y llena de dudas, decide visitar a Miku en el Sekai vacío. 今の私には。 Hatsune Miku la saluda, y Kanade queda sorprendida por verla jugar Cat's Cradle. Cat's Cradle es un juego popular en Japón, donde se utilizan las manos para formar todo tipo de figuras con un hilo. Miku le cuenta cómo Mizuki le enseñó a jugarlo, para que así pasara el tiempo cuando estuviera sola y aburrida. Y sin más, Miku le pregunta por qué es que está aquí ella sola. 今日はどうしたの？ Kanade, sin dudarlo, le cuenta cómo desea conocer más los verdaderos sentimientos de Mafuyu, pues a pesar de haber intentado varias cosas, aún no logra entenderle en absoluto. Y si sigue así, jamás podrá hacer una canción que logre salvarla. まだよくわからなくて。 Miku la mira a los ojos y le dice que justo en este momento tampoco sabe cuál es el verdadero sentir de Mafuyu, pues aunque este Sekai y ella misma nacieron gracias a ella, eso no significa que Miku sepa cómo es que se siente Mafuyu en todo momento. 何を感じてるかは。 Kanade, bastante triste, acepta las palabras de Miku y decide contarle también cómo Mafuyu tenía una expresión de completo disgusto cuando vio a la muñeca en la exhibición. Miku, algo curiosa, pregunta qué tipo de muñeca fue la que vieron, y Kanade, al describir que era una muñeca dentro de una jaula, recuerda algo muy importante. Aquella muñeca no solo era una muñeca, era una marioneta. マリオネットだったみたい。 A Miku se le iluminan los ojos por escuchar su descripción, pues tal vez Mafuyu se vio a sí misma en aquella marioneta, y aunque no sabe exactamente por qué siente esto, Miku tiene la corazonada de que esta misma fue la razón por la cual Mafuyu haya sentido tanto desagrado. そう思っただけ。 Mafuyu Asahina siempre ha sido una chica bastante sumisa, por explicarlo de alguna forma, pues en todo momento se la pasa complaciendo a sus padres y a sus maestros, además de siempre ayudar a quien sea que se lo pida, llegando a hacer cosas que le aburren o le desinteresan por completo, solo porque alguien se lo pidió. Pues para Mafuyu, hacer feliz a los demás es la única manera que conoce de vivir, y prácticamente nunca hace nada por decisión propia. Descansando en su habitación, Mafuyu tiene un extraño sueño, uno donde de nuevo estaba en la exhibición de muñecas y marionetas. De pronto, Ena y Mizuki aparecen frente a ella y comienzan a comentar lo bien detallada que está esta muñeca. なんだか本当に生きてるみたい。 Mafuyu intenta hablar, pero parece que no pueden escucharla. Ena comenta todas las cuerdas que tiene aquella muñeca, descubriendo que es una marioneta. Y Mizuki estalla de emoción por saber que puede tomar aquellos hilos y hacer que la marioneta se mueva a su gusto. Antes de que pase cualquier cosa, Mizuki ve otra muñeca súper bonita a lo lejos y se va corriendo de ahí. Ena Shinonome se va corriendo tras ella. ちょっと走らないでって言ったでしょ。
Y en este momento, Mafuyu por fin se da cuenta. Ella misma es una muñeca en la exhibición, y esta es la razón por la que no se puede mover, y por la cual tampoco la podían escuchar. Pero en lugar de asustarse, Mafuyu se siente relajada, pues siendo una muñeca en aquella exhibición, significa que ahora ya no tendrá que hacer o pensar en nada. De pronto, Kanade aparece frente a ella, y sorprendentemente la llama por su nombre, preguntándole una vez más qué es lo que está sintiendo. それを教えて。 Mafuyu le pregunta el por qué tiene tanto interés en saber, pues como ya es obvio, nunca siente nada, y aun si llegara a sentir algo, a nadie le importaría. 私が何か感じたって。 Kanade la detiene, diciéndole que eso no es verdad, y le pregunta de nuevo cómo es que se siente. Mafuyu Asahina despierta en su escritorio, algo desorientada por aquel extraño sueño, y escucha a Kanade hablarle por el chat de voz, cayendo en cuenta por fin que se quedó dormida mientras trabajaba en Night Court. Y sin darse cuenta, le cuenta a Kanade que tuvo un sueño donde se convertía en aquella muñeca desagradable que vieron en la exhibición. あの気持ち悪い人形になってたの。 Y de pronto Kanade apareció y Mafuyu ya no recuerda qué más sucedió en su sueño. 覚えてない。 Kanade aprovecha el momento y le pregunta cómo es que aquel sueño la hizo sentir. どう感じた？ Pero ahora Mafuyu la sorprende, comentándole que últimamente le está haciendo la misma pregunta una y otra vez. Kanade Yoisaki se disculpa por ser tan intensa, pero también le explica que solo así logrará dar un paso más para escribir la canción que la salvará. Mafuyu ahora le dice que no puede ayudarle en responder esa pregunta, pues ella misma tampoco se entiende del todo. Kanade intenta decir algo, pero Mafuyu la interrumpe, comentando que simplemente vive su vida día a día, pero nada nunca le da alegría o placer, pues todo se siente lejano o sin sentido, y aún así siente que algo vital le hace falta, y ni siquiera sabe cómo expresar ese sentir con palabras. 言葉になんてできない。 Escuchando todas las palabras de Mafuyu, a Kanade le llega una idea increíble, pues si no logra expresarse con palabras, entonces lo haga con las letras de sus canciones. Pues aunque a fin de cuentas también son palabras, de alguna forma las letras de canciones son algo diferente, pues a estas letras no las tienes que explicar, ni tampoco tratar de entenderlas, simplemente debe escribir lo que siente. Mafuyu queda sorprendida por estas palabras. Kanade también le sugiere que intente escribir algo como aquellas letras que escribía cuando hacía música como Own, pues estas letras eran muchísimo más expresivas que las que escribe ahora. Pero Mafuyu se niega, 無理。できない。 pues en ese tiempo su corazón hecho pedazos se forzaba a salir por sí solo, y no puede obligarse a sí misma a sentir eso de nuevo, ni tampoco a hacerlo de manera consciente. 自分で歌詞になんて。 Kanade queda aún más confundida, pues no tiene ni idea de cómo ayudarla, si ni siquiera Mafuyu se entiende a sí misma. Cuando Mafuyu escribía sus canciones como Own, absolutamente todas sus letras describían exactamente cómo se sentía, y aunque llenas de depresión o de tristeza, su sentir era claro. Pero ahora ni siquiera las letras que escribe dicen o cuentan algo de ella. Es como si estuviera perdida en un limbo, donde su existencia misma no sabe expresar lo perdida que se siente. Recordando las palabras de Miku y aquella marioneta que vieron en la exhibición, Kanade le pide que use a aquella muñeca como inspiración, pues esa marioneta tuvo un impacto bastante grande en Mafuyu, al grado de incluso soñar con ella. Y usando las palabras que Hatsune Miku le dijo en el Sekai, le comenta que tal vez se vio reflejada a sí misma en aquella muñeca. あのマリオネットと自分を重ねてたんじゃない。 Mafuyu queda algo sorprendida por las palabras de Kanade, pero ella de nuevo le pide que trate de poner los sentimientos que le hizo sentir aquella muñeca en una letra para su próxima canción. Mafuyu se niega de nuevo, y Kanade, ahora algo insistente, le dice que entender sus propios sentimientos tal vez sea la clave para escribir la canción que la salvará, pidiéndole una vez más que por favor escriba esta letra usando a la muñeca como inspiración. Mafuyu, sin tener argumentos en contra, acepta, pero le deja en claro que no tiene idea de cuál será el resultado.
わからないけど。 Intentando descubrir el por qué aquella marioneta la hizo sentir tan enferma, Mafuyu se siente más que perdida en intentar plasmar aquellos sentimientos en la nueva canción, pues de verdad no sabe o entiende por qué aquella muñeca la hizo sentir así, y en este momento solo siente que todo terminará igual de mal como cuando escribía canciones para OWN. 前と同じみたいに。 En busca de respuestas, Mafuyu Asahina entra al Sekai vacío, donde Hatsune Miku, sin perder más tiempo, le cuenta cómo Kanade la visitó hace poco y cómo fue que preguntó por sus sentimientos. 真冬の感じてること。 Escuchando esto, Mafuyu solo puede pensar que aun si Kanade la entendiera, no podría hacer nada al respecto, pues no necesita tener algo que sea tan doloroso e innecesario como su sentir. Miku la detiene en ese instante y le dice que se equivoca, pues todo lo que siente son parte muy importante de ella, incluso aquellas cosas que son dolorosas. いるんじゃないかな。 Mafuyu queda pensativa con las palabras de Miku, y con la mirada perdida, de pronto mira una muñeca sentada justo enfrente de Miku, pero esta no tiene cuerdas que la sostengan, esta no es ninguna marioneta. Miku, sentada ahí, aún jugando Cat's Cradle, le comenta a Mafuyu que esta muñeca siempre ha estado aquí, desde el inicio, solo que Mafuyu nunca le dio importancia, y algo emocionada, Hatsune Miku le muestra a Mafuyu la figura en forma de escalera que hizo con el hilo en sus manos. Mafuyu, al igual que Kanade, queda algo sorprendida por verla jugar Cat's Cradle, y Miku nuevamente cuenta cómo fue Mizuki quien le enseñó a jugarlo, y para Miku es bastante divertido. 楽しいよ。 Comentando también que ella misma cortó las cuerdas de la marioneta para poder jugar Cat's Cradle, diciendo al final que las cuerdas son bastante interesantes, pues con ellas puedes amarrar cosas, coser algo o manipular muñecas, pero también puedes hacer algo como una escalerita en tus manos. いろんな形にもなれる。 Mafuyu, analizando toda la situación, comenta que una marioneta sin sus hilos deja de ser una marioneta, y eso también significa que la muñeca ahora es libre. 自由なんだね。 Aquella muñeca dentro del Sekai era exactamente la misma que vieron dentro de la exhibición, así que podemos suponer que Mafuyu ya había visto esta marioneta desde mucho antes. Y en este momento descubrimos que la nostalgia y los recuerdos de cuando Mafuyu era mucho más joven son el ancla principal para que se encuentre a sí misma de nuevo. Al siguiente día, y de nuevo conectadas todas en Night Court, Amiya comienza a preocuparse por Yuki nuevamente, quien aún no se ha conectado a la hora de siempre, y comienza a entristecer un poco con la idea de que Mafuyu de nuevo quiera desaparecer, justo como la última vez. Pero Ena, por otra parte, está más que aliviada, pues sin Mafuyu presente, se siente mucho menos estresada. Amiya solo puede bromear con ella, pues muy en el fondo sabe que Ena también está preocupada por Yuki, y solo lo intenta esconder con sus palabras y su exterior irritable. 古き良きツンデレの趣があるし。は？ Ena por supuesto que se molesta por este comentario, pero sin más, Amiya le pregunta a Kei si acaso ella sabe algo de Yuki. Por lo tanto, Kanade Yoisaki les cuenta todo, de cómo fue que visitó a Miku y cómo es que le pidió escribir una canción acerca de la muñeca que vieron en la exhibición, y tal vez por eso aún no esté conectada. Pero Ena no encuentra sentido a las palabras que Miku le dijo a Kei, pues no entiende cómo es que aquella marioneta refleje a la mismísima Yuki. 一体どういうことなの？ Aunque Amiya tampoco logra entenderlo del todo, comenta que Yuki siempre hace absolutamente todo lo que su madre le dice, y solo puede llegar a la conclusión de que Yuki es alguien que siempre está siendo controlada. 操られてるって思ったのかもしれないね。 Mafuyu Asahina, alias Yuki, se conecta a la llamada de voz en Night Court, pero sin más le dice a Kei que ya ha terminado la letra de su canción. かけたから見て。 Una vez que todas la leyeron, Mizuki queda en completo shock por leer la letra que Mafuyu escribió, pues esta se siente muy diferente a todas las demás. Esta se siente tan viva. なんかすごく生き生きしてる。
Es como si estuviera viendo una parte de Mafuyu que jamás había visto. Ena concuerda, pues esta nueva letra es algo diferente a todo lo que ha escrito antes, llenándose de frustración con ella misma. Ahora molesta por la obra que acaba de escribir Mafuyu, se pregunta a sí misma por qué alguien como ella tiene el don de escribir letras tan asombrosas. こんなのも書けるとかムカつく。 Kanade también queda impactada con esta nueva letra de Mafuyu y le pide permiso para pausar su proyecto actual y convertir aquella nueva letra en una canción justo en este momento. Mizuki y Ena están totalmente de acuerdo y de nuevo Mizuki aprovecha el momento para molestar a Ena y usando un tono burlón le dice que aceptó demasiado rápido trabajar en la nueva canción de Mafuyu. Ena por supuesto que se defiende y le responde que si decía que no, entonces Mizuki la molestaría con toda esa charla de su exterior irritable. どうせ嫌がったらやっぱりツンデレって言うつもりだったんでしょ。 Sin perder más tiempo, todas comienzan a trabajar en su siguiente canción. Una semana después, Kanade Yoisaki les muestra a todas el demo ya terminado. Ena y Mizuki, como siempre, quedan encantadas con el resultado. Pero Mafuyu, por otro lado, aún no sabe qué es lo que sintió cuando escuchó la canción. Kanade, sin poder evitarlo, nuevamente comienza a entristecer, pues parece que de nuevo ha fallado. Pero sin avisar, Mafuyu también comenta que, a pesar de no saber qué siente realmente, sí puede detectar un poco de dolor en su corazón, comentando que no tenía ni idea de que las letras que ella misma escribe podrían convertirse en una canción como esta. Kanade, por supuesto, queda más que feliz con estas palabras, y le dice directamente a Mafuyu que a pesar de que ella mencionó no sentir o entender la felicidad ni la alegría, Kanade sabe que la realidad es muy diferente, pues llegó a la conclusión de que Mafuyu simplemente se convenció a sí misma de que no siente nada. De otra forma, no habría manera posible de que pudiera escribir letras tan asombrosas como esta. こんな歌詞を書けるんだから。 Mafuyu queda pensativa con las palabras de Kanade, y Mizuki, aprovechando el momento, le sugiere a Mafuyu que debería expresarse más abiertamente con ellas. Tal vez solo ser honesta y decir todo lo que piensa o siente. そうしてみたらどう？ Ena también está de acuerdo, pues eso sería muchísimo mejor que tener un silencio incómodo entre ambas. Kanade está completamente de acuerdo con esta idea, y tal vez en el proceso de expresarse más abiertamente, sea posible que Mafuyu también se encuentre a sí misma. 見つけられるかもしれない。 Mafuyu Asahina no sabe si podrá hacerlo y tampoco tiene idea de cómo hacerlo, pero aún así les promete intentar ser más honesta con todas. できるかはわからないけど、やってみる。 Diciendo también para sí misma que sí, Kanade dijo la verdad, pues también puede llegar a sentir. Y ahora con este pensamiento en su mente, se le escapa una pequeña sonrisa, una diminuta, pero real, pues ahora tiene más esperanza de poder encontrar lo que busca. Mafuyu Asahina siempre finge su sonrisa, pero justo en este momento, es la primera vez que la vemos sonreír de manera sincera y real, sin estar fingiendo para nadie más. En este pequeño instante, Mafuyu Asahina está por primera vez en muchísimo tiempo disfrutando del momento. Al siguiente día, y conectadas de nuevo en Night Court, Mafuyu se encuentra analizando la ilustración que Ena le acaba de mandar, comentando que se ve algo sucia. Ena claramente se molesta y le explica toda la composición de la ilustración. この色はドロッドロした感情を表現したいから、あえてこういう色にしてるの。 Pero Mafuyu sin más le dice que no notó nada de todo lo que le está comentando y solo es consciente de que esa línea que se ve chueca la molesta bastante. Ena de nuevo se defiende, diciendo que aquella línea chueca la puso ahí a propósito. Y justo cuando Ena comenzaba a molestarse de verdad, Mafuyu la sorprende, diciendo que, por otra parte, la expresión en el rostro de la persona en la ilustración es bastante hermoso. Ena Shinonome, sin poder evitar
aceptarlo, se alegra casi al instante por escuchar este cumplido. Pero antes de poder decir algo más, Mafuyu de nuevo le dice que toda la imagen se ve fuera de balance. Y nuevamente, casi al instante, Ena enfurece por completo. En este punto de la historia, Ena Shinonome tiene muchos sentimientos encontrados con Mafuyu y prácticamente no aceptará ninguna crítica que venga de ella, pues en este momento aún le tiene muchísima envidia por el talento que tiene. Pero cuando Mafuyu la elogia en algo, Ena Shinonome no se pone feliz porque Mafuyu fue quien se lo dijo. Ella simplemente se alegra por saber que alguien disfruta de su arte. Y por esto mismo, Ena Shinonome seguirá a todos lados a Kanade Yoisaki, pues ella, aunque también le hace sus correcciones, siempre elogia lo bien que pinta. Mizuki nota la frustración de Ena y Ena, llena de emociones, le pregunta a Mafuyu por qué diablos el día de hoy está tan ensañada con ella y su arte. ユキのやついちいちケチつけてくるんだけど。 A lo cual Mafuyu solo responde que se está expresando en voz alta, justo como todas se lo pidieron. Ena, sin saber qué hacer, le echa toda la culpa a Mizuki y a Kanade, pues ahora Mafuyu está diciendo literalmente todo lo que hay en su mente, y esto se está volviendo bastante molesto. Y antes de que Mizuki la ataque con sus clásicas bromas, Mafuyu las interrumpe, comentándole a Mizuki que el video musical que les mandó es bastante molesto para sus ojos con todas esas luces. Y ahora Mizuki por fin comienza a entender el verdadero sentir de Ena. Kanade Yoisaki se ríe un poco por la situación y le dice a Mafuyu que justo ahora se la está pasando bastante bien. 私、今楽しいよ。 Mafuyu aún no sabe cómo es que se siente en verdad, pero piensa que también se la está pasando bastante bien, dejando escapar nuevamente esa pequeña sonrisa. Esa sonrisa que, aunque casi invisible, es completamente real. ¡Listo! Esto fue todo lo que pasó en el primer evento de Mafuyu Asahina. Aquí descubrimos un poco más cómo es que Kanade Yoisaki comenzó a volverse tan cercana a Mafuyu. Además, aquí presenciamos el verdadero comienzo de una increíble amistad entre estas cuatro chicas. Y también por primera vez, vemos a Mafuyu sonreír de una manera completamente legítima, lo cual te aseguro sucede muy poco. Aún faltan muchísimos eventos e historias de cada uno de los 20 personajes de Colorful Stage. Y por supuesto que aquí mismo te los narraré todos, pero esos los dejaremos para otros vídeos. Deja tu like, suscríbete y sigue las redes de My Friends Army. ¡Te necesitamos!